Hola, buenos días. Este es un video para los alumnos de tercera de razones trigonométricas. Bueno, esta es la nueva unidad que vamos a iniciar. Vamos a recordar qué es un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y los nombres que reciben los lados del triángulo rectángulo. El lado que se opone al ángulo recto es el lado de mayor longitud y recibe el nombre de hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto se reciben el nombre de catetos. Debemos recordar que los lados del triángulo rectángulo se vinculan con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Observemos que los triángulos los vamos a nombrar a los vértices con letras minúsculas y a los lados con letras mayúsculas. El lado que se opone al vértice va a ser la letra mayúscula correspondiente a dicho vértice. Por ejemplo, este es el vértice A, este es el lado A. Este es el vértice B, este es el lado B, este es el vértice C, este es el lado C. Los catetos son A y C y la hipotenusa es B. A cuadrado más C al cuadrado igual a B cuadrado. Si el triángulo que ustedes están trabajando tiene otros, o están nombrados con otros vértices, serán otros los lados, o los nombres de los lados. Lo que deben recordar es que la suma de los cuadrados de los catetos, tienen que poder identificar quiénes son los catetos del triángulo rectángulo y quién es la hipotenusa. También debemos recordar que la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque si los tres ángulos suman 180 y hay uno que es el recto que vale 90, los otros dos suman 90 grados. Hasta acá era lo que ustedes sabían, cómo se vinculan los lados y cómo se vinculan los ángulos, en forma independiente uno de otros. Hoy vamos a ver las razones trigonométricas que nos permiten vincular los ángulos agudos de un triángulo rectángulo con sus lados. Se llaman razones trigonométricas aquellas que relacionan la longitud de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. Para cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, uno de los catetos es el adyacente y el otro es el opuesto. Si yo tengo este triángulo rectángulo y estoy trabajando con este ángulo agudo, el cateto opuesto va a ser este de acá, que es el C, y el cateto adyacente va a ser este de acá, que es el A. Si estoy trabajando con este, la hipotenusa siempre es la misma. Si estoy trabajando con este ángulo agudo del triángulo rectángulo, el cateto opuesto es este, que es el A, y el cateto adyacente es este, que es el C. Entonces va a depender con cuál de los ángulos agudos estoy trabajando para poder determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Opuesto porque se opone. Por eso este es el cateto opuesto, y adyacente porque está inmediatamente pegado al ángulo, por eso es el cateto adyacente. Vamos a definir tres razones trigonométricas. Seno de un ángulo, que es el cociente, o sea, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces la definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo estoy analizando para alfa, el cateto opuesto a alfa es el segmento AB, y la hipotenusa es el segmento AC. Si lo quiero escribir en letras, recuerden que el cateto opuesto, las voy a escribir acá, este es C, esta es A, y esta es B. Por eso nos quedó C, que es el cateto opuesto, sobre B, que es la hipotenusa. Coseno de un ángulo se define de la siguiente manera: cociente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es el lado BC o A, y la hipotenusa es la misma que era antes, AC o B. Recordemos que la hipotenusa no varía. La última razón trigonométrica que vamos a trabajar es la tangente del ángulo, que es el cociente entre el cateto opuesto del ángulo y el cateto adyacente. Y el cateto
cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esperen que voy a borrar las figuras. Voy a borrar los datos acá, se me desfasa cuando muevo. Bueno, el cateto opuesto a alfa es el segmento AB, que es el que pusimos acá, y el cateto adyacente es el segmento BC. El cateto opuesto recibe el nombre de C, porque el vértice opuesto es C, y el cateto adyacente es A, porque el vértice opuesto es la letra A. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Vamos a necesitar una calculadora científica para poder hallar las razones trigonométricas. Por ejemplo, si se conoce el ángulo para calcular las razones trigonométricas, se utiliza esta calculadora de la siguiente manera. Voy a apretar en mi calculadora la tecla sin. La tecla sin. La tecla sin. La tenemos acá. Ahí dice sin, está al revés, ¿no? Sin es el seno del ángulo, cos es el coseno del ángulo y tan es la tangente del ángulo. Entonces, la tecla sin, 30 y el igual, y nos va a dar que es un medio. Si yo quiero calcular el coseno de 40, voy a apretar la tecla cos, coseno y el igual, y nos va a dar 0,77. Si yo quiero calcular la tangente, lo voy a ir mostrando, mostrando lo que dije. Para el coseno, primero vamos a ver el seno. Seno, ahí está. Seno, ahí aparece sin, de 30 grados, y aprieto la tecla igual, y me aparece, no se llega a ver, parece un 20, pero es 0,5, no está al revés la calculadora cuando lo grabo, pero bueno, ahí dice 0,5. Después dice coseno de 40 igual, y ahí está el coseno de 40, que es 0,77, porque observen que es 0,766, aproximamos por exceso. Y la última es la tangente de 70, que nos dio 2,25. Eso es si se conoce el ángulo y se quiere calcular la razón trigonométrica. ¿Qué pasa si se conoce la razón trigonométrica y se quiere calcular el ángulo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el seno como arco coseno. En la calculadora, eso lo vamos a obtener apretando la letra Shift y en la tecla Shift y la tecla Sin. Y en el visor de la calculadora nos va a aparecer un sin a la -1. Eso es el arco coseno. El seno pasa con su operación inversa, que es el arco coseno, y la calculadora nos devuelve un número decimal, y a nosotros no nos interesa un número decimal, nos interesa el valor del ángulo. Para poder obtener el valor del ángulo, tenemos que apretar en la calculadora la tecla de grados, minutos y segundos. Una vez que yo apreté que el arco seno de 0,48 y el igual, el número que me aparece con cifra decimal no es el que yo tengo que responder. Tengo que apretar esta tecla para que me aparezca ese valor en grados, minutos y segundos. ¿Qué pasa si tengo el coseno de alfa igual a 1/2 o 0,5? Voy a pasar el coseno como arco coseno, y voy a hacer la misma secuencia de teclas, Shift y Cos, y me va a aparecer un coseno a la -1. Voy a poner el 0,5, que es el valor de mi razón trigonométrica, el igual, y acá me da 60 grados directamente. Por eso no aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. Tengo la tangente de alfa igual 1,2, paso la tangente como arco tangente. En la secuencia de teclas voy a apretar Shift, tan, y me va a aparecer un tan a la -1. De la razón trigonométrica voy a escribir el 1,2, el igual, y me va a aparecer otra vez un número decimal. Ese número decimal lo quiero pasar a grados, minutos y segundos, apretando esta tecla, la de grados, minutos y segundos, que es esta, y una vez que aprieto esa tecla me va a aparecer el ángulo en grados, minutos y segundos. Esa es mi respuesta.
voy a dejar ejercicios para que hagan para el martes la semana que viene. Recordemos que la semana que viene tenemos presencial. Bueno, chicos, espero que el video les sirva y puedan entender el tema. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un lindo fin de semana.